buenas tardes. Se abre la sesión pública ordinaria vía remota de esta segunda sala correspondiente al día de hoy, 1 de julio de 2020. Señorita secretaria, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General 5-2020 aprobado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, le suplico verifique si existe quórum legal para iniciar nuestra sesión. Con gusto, ministro presidente. Siendo las 14 horas con 29 minutos del día 1 de julio del 2020, certifico que se encuentran en línea la señora ministra y los señores ministros que integran esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Alberto Pérez Dayán, ministro Luis María Aguilar Morales, ministro José Fernando Franco González Salas, ministra Yasmín Esquivel Moza y ministro Javier Lainez Potisek en su carácter de presidente de sala, y certifico en consecuencia también que se reúne el quórum legal a efecto de llevar a cabo esta sesión vía remota. Muchas gracias. A contar con quórum legal, solicito de cuenta con el acta de la sesión anterior. Doy cuenta con el acta de la sesión anterior que fue oportunamente distribuida. Señora y señores, señora ministra, señores ministros, someto a su consideración el acta de la sesión anterior. De no haber observaciones en votación económica, les consulto si se aprueba. Queda aprobado por unanimidad. Pasaremos ahora a analizar la cuenta de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Señorita secretaria, tome nota de que esta segunda sala acordó que quede en lista el amparo directo de revisión 3208-2019, la contradicción de tesis 103-2020 y dos solicitudes de ejercicio de facultad de atracción 775 y 777, ambos de 2019. Toma nota. En votación nominal, sirvas identificar el recurso de inconformidad 1-2020. Con gusto, ministro presidente. Doy cuenta con el recurso de inconformidad derivado de procedimiento de responsabilidad administrativa 1-2020, cuya propuesta es: primero, es procedente y parcialmente fundado el recurso de inconformidad. Segundo, se confirma la resolución combatida respecto de Esperanza Ocampo Pérez. Y tercero, se revoca la resolución combatida, únicamente respecto de Omar Octavio Gómez Guevara. Ministro Luis María Aguilar, sí, adelante. Gracias, señor presidente. Pongo a su consideración, señora y señores ministros, que debo hacer de su conocimiento que el inicio del procedimiento de responsabilidad, cuya etapa final ahora está presentándose ante esta sala, se inició precisamente por una orden que expedí en mi carácter de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual considero que conforme a la ley estoy impedido para participar en la decisión de esta propuesta. Muy bien, vamos a proceder entonces a calificar el impedimento del ministro Luis María Aguilar. Tome votación, por favor. Por instrucciones del presidente, someto a su consideración la votación del impedimento planteado por el ministro Aguilar. Ministro Alberto Pérez Dayán. Es legal el impedimento del señor ministro Luis María Aguilar Morales. Ministro Franco González Salas. Es legal el impedimento. Ministra Esquivel Moza. En el mismo sentido, es legal. Ministro Lainez Potisek. En el mismo sentido. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos en el sentido de que el impedimento es legal. Muy bien, se declara legal el impedimento. Al resto de la ministra y los ministros, consulto a ustedes toda vez que fueron leídos los resolutivos y en votación económica se aprueba este proyecto. Ministro presidente, le informo que en el asunto con el que recién di cuenta, existe unanimidad de votos en el sentido de anunciado. Esto es aprobado por unanimidad de 4 votos. ¿Podría identificar el resto de los asuntos de manera sucesiva? Con gusto. Doy cuenta con la contradicción de tesis 575-2019, cuya propuesta es único, es inexistente la contradicción de tesis.
Recurso de inconformidad previsto en las fracciones 1 a 3 del artículo 201 de la Ley de Amparo 5/2020, cuya propuesta es, primero, se revoca la resolución recurrida, segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento. Amparo directo en revisión 4566/2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida, segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Contradicción de tesis 113/2020, cuya propuesta es único, se declara improcedente la contradicción de tesis. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 126/2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce la facultad de atracción. Y finalmente, la solicitud de reasunción de competencia 65/2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no reasume la competencia originaria solicitada. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señora ministra, señores ministros. Una vez identificados los proyectos, consulta a ustedes. De no haber observaciones, si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con los que di cuenta existe unanimidad de votos. Aprobados por unanimidad. Veremos ahora los asuntos listados bajo la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas. Señorita secretaria, tome nota de que esta sala decidió que queden retirados los amparos directos en revisión siguientes: 4.622, 4.387, 4.571, 4.756, todos de 2019. Es importante señalar que estos asuntos retirados, más los que vienen en la lista del día de hoy que han sido retirados, son asuntos que están listos para ser votados, pero que, dadas las circunstancias en que nos encontramos, puede faltar algún elemento de integración en el expediente y, por lo tanto, esta sala decidió que se retiren hasta que puedan ser totalmente completados. Quiero señalar que gracias a los acuerdos generales aprobados por el Pleno y las tecnologías de la información, hemos logrado la integración de muchos expedientes, lo que nos ha permitido seguir adelante. En algunos casos, por disposición legal, no podemos siempre hacerlo así. Incluso hay asuntos que por la suspensión de plazos no podemos llevar a cabo alguna diligencia en específico. Con el resto de los asuntos del ministro Franco, denos cuenta, por favor. Con gusto, ministro presidente. Doy cuenta con el amparo directo en revisión 5.639/2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida y, segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Ministro presidente, disculpe. Y finalmente doy cuenta con la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 116/2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción. De atracción. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra, señores ministros. Identificados los proyectos y las resoluciones que en ellos se contienen, consulta ustedes si de no haber observaciones, si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta en la ponencia del ministro Franco González Salas existe unanimidad de voto. Aprobados por unanimidad. Ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales. Retirados el amparo directo de revisión 5.175/2019. Este asunto es retirado. Perdón. En votación nominal, identifique la controversia constitucional 213/2019. Con gusto, ministro presidente. Doy cuenta con la controversia constitucional 213/2019, cuya propuesta es, primero, es parcialmente procedente e infundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee en la controversia constitucional por lo que respecta al acuerdo dictado en el recurso de revisión 5.162/2019 de 17 de mayo del 2019. Y tercero, se reconoce la validez de la resolución emitida el 12 de junio del 2019 por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ministro Alberto Pérez Dayán. Con el proyecto.
Ministro Aguilar Morales, A favor del proyecto. Ministro Franco González Salas, Por las razones expresadas en la parte previa de esta sesión virtual, voto en contra. Ministra Esquivel Moza, En contra. Ministro Lainez Potisek, Estoy con el proyecto. Ministro Presidente, le informo que existe una mayoría de 3 votos a favor de la propuesta contra los votos de los ministros Franco González Salas y la ministra Esquivel Moza. Aprobado, pues, por mayoría de 3 votos. ¿Es todo en cuanto a esta ponencia, secretaria? No, ministro, si no me equivoco, aún quedan pendientes por retomar votación algunos otros asuntos. Exacto, antes identifique, por favor, de manera sucesiva. Con gusto. Doy cuenta con el amparo en revisión 1167-2019, cuya propuesta es, primero, en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee el juicio de amparo en términos de lo expuesto en el considerando tercero. Tercero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa en términos de lo expuesto en el considerando cuarto. Cuarto, se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y quinto, se reserva jurisdicción al primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 8º circuito. Y finalmente, doy cuenta con el incidente de inejecución de sentencia 136-2019, cuya propuesta es, primero, se ordena devolver los autos del juicio de amparo al juzgado del conocimiento. Segundo, queda sin efectos el dictamen de consignación emitido por el 9º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y tercero, se deja sin efectos la multa impuesta por el juez de distrito. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, han quedado debidamente identificados estos proyectos y las resoluciones que en ellos se contienen. Por tanto, pregunto a ustedes, de no haber observaciones, si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta de la ponencia del ministro Aguilar Morales existe unanimidad de votos. Aprobados por unanimidad. Ponencia del ministro don Alberto Pérez Dayán. Retirado el amparo directo de revisión 8673-2019. En votación nominal identifique por favor el incidente de inejecución de sentencia 2-2020. Perdón. Adelante, ministra Esquivel. Gracias, ministro presidente. Únicamente para presentar ante ustedes el impedimento que tengo en participar en este asunto, toda vez que fui presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa cuando el mismo fue fallado. Gracias. Gracias. Votaríamos primero el impedimento en este asunto. Por favor, secretaria, ¿puede tomar votación? Con gusto, presidente. Ministro Alberto Pérez Dayán. Es legal el impedimento. Ministro Aguilar Morales. Sí, tiene legal impedimento. Ministro Franco González Salas. Está legalmente impedida la ministra para participar en el presente asunto. Ministro Lainez Potisek. En el mismo sentido. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos en el sentido de que es legal el impedimento. Aprobado pues el impedimento o declarado ya entonces el impedimento. Identifíquenos los resolutivos de este asunto, por favor, y tome votación. Con gusto. Identifico nuevamente el asunto que corresponde al incidente de inejecución de sentencia 2-2020, cuya propuesta es, primero, se ordena devolver los autos del juicio de amparo al juzgado 15º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, y segundo, queda sin efectos el dictamen de consignación emitido por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Perdón, podemos hacerlo por votación económica. Pregunto a ustedes identificados los resolutivos, si el proyecto en su conjunto, si no tienen objeciones, si aprobamos de manera, votación, perdón, económica. Ministro presidente, le informo que en el asunto con que di cuenta existe unanimidad de votos. Muy bien, aprobado por unanimidad. Con el resto de los asuntos, denos cuenta, por favor. Con gusto. Doy cuenta con la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 62-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la Facultad de Atracción. Solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 122-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la Facultad de Atracción. Y finalmente,
solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 188-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce la facultad de atracción. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias. Identificados los proyectos y el sentido de las resoluciones que en ellos se contienen, consulto a ustedes si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta existe unanimidad de votos. Muchas gracias. Aprobados por unanimidad. Asuntos listados finalmente bajo mi ponencia. Tome nota de que ha quedado en lista el amparo en revisión 1041-2019. Votación nominal, la contradicción de tesis 77-2020 y el ejercicio de la facultad de atracción 201-2020. Por favor. Con gusto, ministro. Doy cuenta con la contradicción de tesis 77-2020, cuya propuesta es, primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado en esta ejecutoria. Y tercero, publíquese la jurisprudencia emitida en esta resolución. Ministro Alberto Pérez Dayán. En contra. Ministro Aguilar Morales. También en contra. Ministro Franco González Salas. A favor. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Ministro presidente, le informo que en el asunto con que di cuenta existe una mayoría de 3 votos. Y dado el resultado de esta votación, procedo a informarle que el criterio que en su oportunidad se apruebe sería en el sentido de que el pago de 20 días de salario por cada año laborado, el cual integra la indemnización establecida en la fracción 13, párrafo segundo del artículo 123, apartado B constitucional, debe cuantificarse y efectuarse desde que el elemento de seguridad pública comenzó a prestar sus servicios para el Estado hasta que se le cesó o removió injustificadamente del cargo. Gracias. Le consulto si quedaría aprobado con Sí, esta... aprobado por votación de 3 votos a favor, 2 en contra. Tomo nota. Y conforme a la instrucción dada, procedo a dar cuenta también con la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 201-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala ejerce su facultad de atracción. Ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor. Ministro Franco González Salas. A favor. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministro Lainez Potisek. Yo votaré en contra, a pesar de ser un asunto listado bajo mi ponencia, porque fue elaborado con el criterio de la mayoría que yo no comparto y entonces mantengo mi voto en contra. Ministro presidente, le informo que en este asunto existe una mayoría de 4 votos a favor de la propuesta, en contra del ministro Lainez Potisek. Aprobado por mayoría de 4 votos. Con el resto de los asuntos, denos cuenta de manera sucesiva. Con gusto, ministro. Doy cuenta con la contradicción de tesis 94-2020, cuya propuesta es único. No existe la contradicción de tesis denunciada. Contradicción de tesis 115-2020, cuya propuesta es, primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta segunda sala. Tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución. Ministro presidente, le informo que el criterio que en su oportunidad será aprobado se orienta en el sentido de que la negativa de la calidad de patrón debe precisarse en la etapa de demanda y excepciones, aun cuando la parte demandada niegue la existencia de la relación de trabajo. Y finalmente doy cuenta con la solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción 123-2020, cuya propuesta es único. Esta segunda sala no ejerce su facultad de atracción. Es cuanto, ministro presidente. Muchas gracias, señora ministra, señores ministros, identificados los proyectos y las resoluciones que en ellos se contienen. Pregunto a ustedes de no haber observaciones si se aprueban de manera económica. Ministro presidente, le informo que en los asuntos con que di cuenta de su ponencia existe unanimidad de votos. Aprobados por unanimidad. ¿Hay algún otro asunto pendiente en el orden del día? Ministros, les informo que no existen pendientes por desahogar el día de hoy. No habiendo más asuntos pendientes por desahogar, los convoco a la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 8 de junio del año en curso. Se levanta la sesión.